Pues regresando aquí a Voces y Contextos, el día de hoy no nos dio oportunidad nuestro director ni de irnos a cambiar la ropa para camuflajearnos, parecer diferentes, no. Dijo, tienen que hacer el siguiente programa porque ya se difundió. Y es la necesaria reforma constitucional en materia de justicia. Un tema muy interesante, un tema bastante quisquilloso, porque resulta que ante la propuesta de la reforma constitucional para pasar la Guardia Nacional a manos del Ejército, levantó muchas ámpulas. Y es cierto, 3 partidos se declararon en rebeldía. Extraño, ¿verdad? El PAN, el PRI y el PRD dijeron que se iban a una moratoria legislativa. Cuando lo leí, me sorprendí. Moratoria legislativa. ¿Qué conceptos? Pero bueno, ellos son los que lo pusieron, dijeron que no pasaba, que nada de lo que fuera a proponer López Obrador, que ninguna ley iba a pasar. Porque así lo habían decidido los sacrosantos señores de la derecha mexicana. Entonces, hoy dio un vuelco, se truena y se fractura su famosa alianza Va por México. El PRI, incluso una diputada del PRI, hace la propuesta para la prórroga y prolongación de mayor tiempo de la Guardia Nacional en funciones. Y esto es lo que nosotros vemos como pueblo, de la situación que se vive ahí. Pero en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, las discusiones estuvieron bastante álgidas y hubo momentos en que no pudieron los coordinadores de Morena saltar, hacer el trabajo mejor y poder hacer que se echara para adelante este proyecto. Después de la situación que se dio, como lo hemos narrado en el programa anterior, Alito y el PRI dieron la posibilidad de entrarle por otro lado, se pusieron a negociar en cuanto a la reforma constitucional y adelante. Sin embargo, hay algo que preocupa más. Dos diputados han hablado sobre el tema de por qué es necesaria más la reforma constitucional que la reforma política o la reforma electoral. ¿Por qué es más importante la reforma constitucional? Porque dicen que no puede estar sujeto el poder legislativo a decisiones, a cambios, a suspensiones, que el Poder Judicial hace en contra de una reforma, porque dice, bueno, ¿cómo es posible que nosotros proponemos una reforma y sucede que el partido que no está de acuerdo va y presenta la controversia y esta es aceptada? No, ya fue decidido por la mayoría de los diputados, de los senadores, y pasó por más de el porcentaje necesario en cada una de las legislaturas estatales. Eso no se vale. Y sin embargo, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación está actuando en componenda. Incluso se atreve a decir Andrés Manuel López Obrador que a 4 propuestas que hizo para que formaran parte de la magistratura de la honorable
Suprema Corte de Justicia se equivocó. Y así lo dice. Bueno, de eso vamos a hablar y le vamos a dar la oportunidad, no a José Guadalupe Sánchez, a nuestro amigo Porfirio Palestina, que también es abogado. Claro. A ver, creo que el compañero se metió en muchas reformas y en muchos enredos, pero bueno, que también es abogado y yo creo que lo hizo para que se litigue el asunto de la reforma constitucional en materia de justicia, y esto es la detención oficiosa. Prácticamente creo que va por ahí el tema, y si no, pues ya estamos en un asunto de la reforma constitucional en materia de justicia. Y en materia de justicia tenemos muchas cuestiones. Uno de ellos yo diría que es el artículo 17, que es prácticamente la aceleración de la justicia. No solamente es cómo lo detienes, no solamente es que apliques el 14, el 16 constitucional, que presentes los elementos que el Ministerio Público, que en este caso representa al Estado y debe presentar todas las pruebas para que definitivamente se sujete al procedimiento. Entonces creo que no va por ahí. Sin embargo, la etapa importante del 17 es que pueda invertirse en los sistemas de justicia. Te topas con un ministerial y no saben leer. Te topas con un ministerial y perdón por la audiencia, pero están así, con la bota acá, las alhajas de este lado, el reloj de oro, y dices, bueno, pues ¿y este cuate qué onda? Y dicen, sí, pero mira, ahorita no tenemos para la gasolina, tenemos que generar algún sistema para poder trabajarlo. Y entonces ahí esa es la parte que genera impunidad, pero cuando nuestros compañeros nos dejen participar, entonces podremos nosotros continuar el tema. No sé si ya terminaron. Y entonces cuando esto ocurra, creo que de ahí podemos entender que esto es parte, pero también la detención de la persona, porque se juzgaba mucho que la Guardia Nacional, dicen, es que ha presentado muy poquitos, es que lo que hace es tomarlos en flagrancia, y las ejecuciones gigantes también las ha dado, pero resulta que se escabullen por las vías de los amparos, porque los ministerios públicos no arman, no construyen la investigación y se van a machotes ya establecidos. Y entonces nada más dicen, párate ahí, mide tanto, pesa tanto, médico legista esto, y van llenando y palomeando, pero no están construyendo una investigación de fondo. Y creo que ahí el asunto en materia de justicia deja mucho que decir, pero lo otro, la supremacía de la Constitución establecida, que al rato nuestro compañero jurista nos va a corregir, establecida en la pirámide de Kelsen, nos va a decir cómo se establece cada una de ellas y cómo es que podemos nosotros decir que no se afecte los derechos humanos del individuo y cómo también el derecho de amparo no esté por encima de los factores elementales de la Constitución, pero tampoco que dé más libertades o más excesos a esta etapa donde una persona ha delinquido. Y nos deja ahí una duda. Nos deja una duda porque entonces secuestradores, delincuencia organizada, están saliendo por una puerta y entran por una y salen por la otra, y salieron con un amparo, y al ratito
cayeron por otro delito. ¿Por qué? Porque no les armaron las carpetas debidamente. Aquí está sonando, aquí se está monitoreando. Y todo ese sistema de justicia tiene que irse aplicando y tiene que mejorarse las reformas, aunque la detención oficiosa tendríamos que ponerla como un tema exclusivo de más fondo para ver hasta dónde hasta dónde es viable y no que sea una situación de ley secundaria. Yo ahí la dejaría porque no es... ¿El artículo 17 qué dice? El artículo 17 es: la justicia debe ser pronta, rápida, expedita y gratuita. Aunque un juez una vez me dijo que la justicia es rápida pero no gratuita. Ahí la dejo, compañeros. No, pues los abogados. Los abogados, prometo que nuestro compañero Delfino, nuestro coordinador del programa, me dé solamente 5 minutos, y si no, que me dé un codazo. Bueno, 5 minutos. Creo, si es posible menos, creo que, digamos que el tema es muy amplio y escabroso. Primero que nada hay que decir que nuestro sistema constitucional, nuestro sistema político mexicano es de carácter presidencialista. Y yo sí creo que si hacemos un balance de los últimos, para no ir tan lejos, de los últimos 20 años, sin lugar a dudas que el sistema jurídico ha evolucionado. Por eso esta parte que de alguna manera ha tocado el maestro Indalecio de manera permanente, cuando yo digo que hay que retomar el tema de las grandes reformas constitucionales que se han dado en 2018 hasta hoy, es algo que hoy no se ha valorado. Hablo de la reforma educativa, de la reforma laboral, que fue un acuerdo también del Tratado de Libre Comercio, de la extensión de dominio, de la Guardia Nacional, y estos temas que se acaban de tomar. La laboral. Entonces ha habido reformas de gran impacto y que ponen al sistema jurídico mexicano no solamente dentro del contexto de cambio nacional, sino de carácter internacional. Esta idea, por ejemplo, de lo que dice el maestro Indalecio, de la libertad sindical, en donde la ley dice de manera determinante que los sindicatos deben de rendir cuentas, pero además que los agremiados tienen todo el derecho de decidir quiénes son sus dirigentes de manera libre y democrática, y que ese es un proceso lento que se va a ir consolidando. Entonces sí ha habido transformaciones. Decía hace rato el maestro Sotelo y el maestro Indalecio, comparando en lo que hoy pasó en Chile, en donde si se votaba o no por una nueva constitución, y la mayoría de los chilenos votó por qué no. Bueno, aquí ha habido congresos constituyentes. Creo que el proceso de transformación que ha hecho Andrés Manuel López Obrador sí ha avanzado enormemente, pero como acertadamente lo dice el jurisconsulto Palestina, no le va a alcanzar el tiempo, va a necesario más cambios y transformaciones, y que efectivamente tenemos una oposición que está pensando más en el 2024 que en el interés nacional. Entonces sí creo que efectivamente el sistema judicial necesita reformas constitucionales de fondo para que esto funcione. Ahora, el otro tema que de alguna manera ya discutimos, y para que se dé una secuencia de lo anterior, creo que finalmente esta determinación que tomó el Senado de que efectivamente la Guardia Nacional pase a competencia del Ejército sí es un avance por las condiciones hoy de violencia que hay en el país, y que efectivamente la estrategia del gobierno de AMLO con los gobiernos anteriores es muy diferente, porque es una acción del Estado más de inteligencia que de confrontación, y que ha tenido resultados, y lo podemos ver en las estadísticas que el propio INEGI da. Y en ese sentido me parece que es un proceso transitorio de fortalecer a las policías estatales y municipales en términos de tecnología, en términos de salarios. No puede ser que un
un policía gana 8,000 pesos en un municipio, y como sucede en la zona del Huachicol, o 10,000, y llega un narco y les da 15, se corrompen. Entonces tenemos que igualar los salarios, preparar a los policías aquí en el municipio, bueno, no por agraviar a nadie, pero a veces son gorditos, no están preparados físicamente como el compañero Delfín o Vale o como yo. Tiene que haber una preparación física enorme, el armamento, el aspecto sofisticado de la inteligencia digital, etcétera, etcétera. Entonces nos falta mucho por avanzar, que tiene que ir en paralelo, y que efectivamente no solamente es una responsabilidad del gobierno federal, sino es una responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Y lo otro, que es una discusión bien interesante que ha dicho el maestro Palestina, esta discusión de la prisión preventiva oficiosa. El 19 constitucional habla de delitos de gran impacto: secuestro, feminicidios, delitos de cuello blanco, etcétera, etcétera. Y creo que efectivamente la decisión estaba un tanto dividida en la Suprema Corte de Justicia. Hoy ya la determinación de 7 magistrados es que esta se debe de mantener. Y 4 que planteaba que efectivamente se estaban violando derechos humanos y la presunción de inocencia, y aspectos que tienen que ver con acuerdos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales, la Convención Americana de Derechos Humanos, en varios de sus artículos. Bueno, pero aquí lo más importante es contextualizar la decisión de los ministros. Ellos dicen, y yo comparto en esa idea, que efectivamente el tema es que no pueden hacer un cambio constitucional, porque eso correspondería en todo caso en competencia del legislativo. Pero lo que hoy sí están manteniendo es que hay algunas leyes secundarias que sí pueden, digamos, perfeccionar y reformar en el ámbito de que sea más flexible, porque efectivamente sí hay una razón objetiva. Si vemos que el sistema jurídico de nuestro país tiene debilidades en términos de presupuesto, en términos de jueces, en términos de lo que dice Palestina, también es cierto, de lo que pasa con los ministerios públicos, y hay mucha razón, porque efectivamente pareciera que el monopolio de muchas de las pruebas de las carpetas de investigación, a veces a quienes están denunciando lo dejan en la indefinición, y creo que esa parte había que revisarla. Y entonces el juez a veces las tiene que subsanar o decir que esa carpeta de investigación fue mal elaborada y los dejan libres, ¿no? Y aquí había que tocar un tema de mucha discusión, y ahí termino. ¿Qué pasó con este programa televisivo de Netflix en el caso de la francesa Cassés? Hoy vemos cómo se hizo todo un montaje, y así actuaba la autoridad con montajes, y que efectivamente el gobierno tuvo que liberarla por la presión internacional, pero también porque se violó el debido proceso. Bueno, si eso vemos en este caso, ¿qué será en casos de ciudadanos terrenales como nosotros? Entonces sí hay un déficit ahí, y yo nada más quisiera decir que la posición en este momento de la Suprema Corte de Justicia, que está ya por votarse, es que 7 ministros dicen que se debe de conservar y 4 que están en contra. Sí, porque efectivamente se dejaría en libertad a muchos delincuentes cuando hay elementos y pruebas suficientes. Y sí creo que debe haber una flexibilidad en términos de la ley reglamentaria, pero también debe haber, como lo plantea el propio título de esta conferencia, debe haber cambios profundos en la reforma del sistema judicial mexicano. Sí, y en ese sentido le quiero precisar a mis 2 antecesores, que son abogados, porque precisamente yo me fui por el tema un poquito más profundo, más amplio. El asunto de la prisión preventiva oficiosa es un tema que fue discutido en el 2008. El PRI, el PAN
y todos los opositores al entonces PRD opositor lo aprobaron. Yo fui víctima, sé de lo que les estoy hablando. Este asunto de haber determinado la prisión preventiva oficiosa tuvo una discusión en ese tiempo, y aquellos señores que tenían a sus delincuentitos pequeños que trabajaban para ellos, pensaron que nada más era castigar el delito de aquellos grandes asesinos y aquellos grandes delincuentes, de asaltantes de banco, mocha orejas, pero nunca lastimaron a los del cuello blanco. Nunca. Y entonces, precisamente por eso, el PRD, en aquel tiempo consecuente, se oponía a ese aplastón que se lo dieron en el Congreso de la Unión. Y se determinó que la prisión preventiva oficiosa, con todas sus cláusulas, se determina que si hay delitos graves, esos delitos graves no alcanzan la libertad. Y en ese sentido, muchos de los organismos, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, las ONGs, y las comisiones de derechos humanos estatales y la nacional, hablaban precisamente de violación a los derechos humanos por haber detenido a una persona por cuestiones tan simples como el robo sin violencia. Y en ese sentido podían obtener la libertad y llevar su proceso en libertad. Hoy, cuando Morena plantea una transformación y hay una serie de asuntos que van encaminados a determinar que la prisión preventiva oficiosa debe ir más allá y no se debe ser tolerante con delincuentes que pisan la cárcel un día y al día siguiente pagan su fianza y salen, porque eso no lo determinamos nosotros, lo determinaron las leyes secundarias. Entonces hay un cambio de profundidad, y me equivoqué en el tema y pido disculpas a todos ustedes, porque realmente yo sí hablaba de la profundidad de cambiar el sistema judicial, pero desde la reforma constitucional, porque necesitamos cambiar el poder judicial que tanto daño le está haciendo no solamente a las personas de escasos recursos, a los que talan árboles por necesidad, los cuales van a parar a la cárcel porque pues necesitaban leña para comer, pero son talamontes, y los grandes talamontes que tienen fábricas y fábricas de muebles y además tumban árboles en cantidad grande, permanecen en libertad. Entonces, esta situación de violencia a los derechos humanos conlleva a que nosotros practiquemos desde el punto de vista del derecho lo que es realmente la prisión preventiva oficiosa. Y por lo tanto, quienes se oponen hoy son esos que se llaman opositores al gobierno, que de opositores no tienen nada, son los que están defendiendo los intereses de la clase que estuvo en el poder políticamente, porque lo que perdieron en el 2018 fue el poder político, no el poder económico, no el poder de las estructuras como es el INE ni de los tribunales. Por eso sigo insistiendo que es importante marcar esa diferencia. Pero démosle pues, porque todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación está tratando de convencer a sus ministros para que voten el día lunes a favor de que se mantenga la prisión preventiva oficiosa. Ahora sí, maestros, con un poco más de contexto, adelante. Bueno, es un tema muy amplio y que, digamos, hay que abordarlo, yo lo voy a abordar en términos generales, porque hay algunas cosas de detalle que no, digamos que no le entiendo. Por ejemplo,
Dice Delfino que el PRI, PAN, aprobaron en 2018 esta propuesta, 2008. Pero de esa propuesta a lo que hay ahora, creo que hay una diferencia, porque no estaban el delito de cuello blanco. Entonces, por ejemplo, este jueves en la mañanera lo mencionaron y me pareció un artículo importante, el de La Jornada, de Dinero, de Enrique Galván Ochoa, y que por lo que se entiende el artículo 19 constitucional plantea los casos. Uno, abuso o violencia sexual. Digamos, eso es un asunto donde luego contra menores, digamos, abuso o violencia sexual contra menores. 2, delincuencia organizada. 3, homicidio doloso. 4, feminicidio. 5, violación. 6, secuestro. 7, trata de personas. 8, robo de casa habitación. 9, uso de programas sociales con fines electorales. 10, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. 11, robo de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. 12, delito en materia de hidrocarburos, etcétera, todos los derivados. 13, delito en materia de desaparición forzada de personas. 14, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos. 15, delitos en materia de armas de fuego. Y el último, 16, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Digamos, si no mal entiendo, estos son los 16 que están ahí en ese artículo, en la Constitución, y qué es lo que quieren echar atrás. Es decir, la prisión preventiva oficiosa. Bueno, entonces yo creo que, digamos, yo estoy de acuerdo en que se mantengan estos puntos en el artículo, así de manera muy simple, pero el funcionamiento del sistema judicial es otro asunto. Yo estoy digamos, de manera, desde hace mucho tiempo se ha estado pensando en reformar o de discutir socialmente la Constitución. Efectivamente, hay que hacer, no sé, digamos, la Constitución para que efectivamente incorpore todos los elementos que hace hacia los ciudadanos. Yo creo que sí es importante, es decir, ahí puede entrar lo de la reforma político-electoral, etcétera. Pero para poder en este nuevo periodo hacer una reforma constitucional, tenemos que tener en claro que necesitamos 2/4 partes del legislativo. Y eso en el 2024 creo que debe ser un objetivo. Porque si no, es decir, va a ser, bueno, 2/3 partes del legislativo, es decir, como un objetivo en el 2024. En términos generales, para hacer reformas que vayan más profundas. Y con relación al Poder Judicial o la justicia en general, yo haría una diferencia antes del 2018 y después del 2018. Es un gran déficit y lo seguimos teniendo con relación a la justicia, y la justicia común y corriente, o sea, no solo de los grandes, digamos, los capos, etcétera, etcétera, sino que te den justicia ante un pleito sencillo y simple. Creo que estamos muy lejos de que efectivamente esos jueces puedan funcionar, ¿sí? con sentido común y apegados digamos, a derecho, a justicia y, digamos, el beneficio realmente a quien se le debe de dar, digamos, porque hay cosas que hay impresionantes, o sea, no solo eso, sino, digamos, en algunos casos, si te detienen, tú no eres el responsable, y porque dice la policía, sí fue, pues se acabó, te meten al bote, sales, no llegas, supuestamente el otro, el que hizo la denuncia, te enfrentas al juez y tienes que pagarle al juez. O sea, digamos, es algo que es muy injusto y es una
por ejemplo, ya hay pleitos de terrenos, pleitos de, en fin, o sea, pleitos. Recuerdo que Andrés Manuel, es decir, antes del 2018, en el Plan Nacional de Desarrollo, la propuesta hablaba de la justicia, ¿cómo se llama? Preventiva, o las medidas preventivas antes de, ¿no? Pero, bueno, el asunto es que todavía hay un déficit en ese sentido. Incluso creo que hay que cuestionar hasta los que van formando, o sea, las escuelas, universidades, que van formando a estos abogados. O sea, sinceramente, los abogados están pensando en que es un medio para hacerse de dinero. O sea, y entonces, eso de la justicia, ¿qué es la justicia? ¿Qué es digamos, que efectivamente el que está siendo agredido, agraviado, le llegue justicia? O, por ejemplo, hay caciques, hay presidentes municipales, en fin, es increíble cómo estos tipos se pueden aprovechar, ¿sí? Todavía, y no estamos hablando del gobierno federal, sino de espacios municipales, juntas auxiliares, se pueden aprovechar haciendo injusticias, siendo avaladas por los jueces. Entonces es toda una red que creo que efectivamente el país no puede aguantar eso. Y lo pongo como por ejemplo, lo de las pensiones para adultos mayores. Pues a final de cuentas es una justicia económica, pero una justicia, en términos de algún pleito, en fin, si no tienes dinero, o sea, no ha llegado. Sí, lo puede quitar, ¿no? Entonces, a eso, es decir, debe de haber alguien, decía, ya no me acuerdo quién, en un libro, que un país podía aguantar la pobreza, pero no podía aguantar la falta de justicia, ¿no? ¿Y a qué hay que aspirar? Efectivamente, justicia económica y justicia así social. Entonces, creo que es mi punto de vista. Mi querido maestro, ahora sí, esperamos todas las opiniones de los filósofos franceses del siglo de las luces, y pues algo que se nos haya pegado, ¿no? No, está canijo. No, está muy complejo el tema. Voy a decir lo mismo que el maestro Indalecio. No, aquí no voy a emitir una opinión a fondo, no, es un tema que no puede un laico o un ciudadano que no estamos compenetrados con la materia, no. Bueno, en mi caso, que yo no conozco esta problemática, no la conozco, entonces ¿para qué voy a estar hablando con la misma facilidad que el maestro Guadalupe o el maestro los consultos? No, yo coincido en aspecto con Indalecio, no se puede. Pero sí retomaría lo que originalmente dijo Delfino. Lamentablemente no se puede así de golpe, no se puede. Sí, efectivamente la reforma del Poder Judicial es algo que nos desborda. Falta de dominio, falta de tiempo, pero yo creo que sí es necesaria. Algún día hay que emprenderla. Yo creo que Delfino cuando lo planteó me parece que sí, tienes razón. Es necesaria una reforma del Poder Judicial, pero ¿en qué puntos? ¿En qué manera? No, es lo más difícil. ¿Quién dijo hace rato, no sé si más Guadalupe o el maestro, pero muy interesante, no había pensado en eso? Citando a Kelsen incluso, de que el Poder Legislativo debería estar por encima del Poder Judicial, a final de cuentas fue como tú le dijiste usted, güey. Yo. O usted. No, pues esto es muy interesante. Eso puede ser el punto de partida. ¿Por qué los jueces tienen que ponerse en el papel de los grandes decisores al respecto, ¿no? Pues lo digo porque acabo de terminar un libro cuyo lo voy a publicar en la revista Observatorio Cultural, que se llama El Código del Capital, escrito por una experta que se llama Catarina Pistor, de origen alemán. No lo voy a comentar, el libro me llevaría horas y horas y horas. Pero ¿cómo se está convirtiendo en un problema mundial esto? De los abogados. Obviamente abogados de bufetes especializados que están controlando, están codificando todo,
están impidiendo la justicia. Y ponía casos así, por ejemplo, concretos. Los grandes abogados de los bufetes neoyorquinos están duplicando sus salarios, obviamente vienen de universidades de Cambridge, de las grandes universidades, están decuplicando sus salarios porque están siendo muy solicitados por el capital. El libro se llama El Código del Capital. No se lo voy a comentar porque me llevaría horas. Por cierto, le mandé el artículo, porque puso su correo en el libro, se lo mandé, y que me contesta al día siguiente, en inglés. No, me dice, ¿sabe qué? Pues no. Me dice, mira, no domino el español, me dice, no lo conozco, pero voy a leer tu artículo, voy a buscar un asesor. No te dije, sino que me respondió Catarina del artículo. Digo, no ha dicho si le gustó o no mi artículo, pero es un libro extraordinario donde aborda toda esta complejidad. Por eso me doy cuenta de que la propuesta de Delfino, el Código del Capital, lo que pasa es que no había traducción en inglés. El Código del Capital fue publicado recientemente en inglés y apenas acaba de aparecer en España el código. Mi hija me lo logró conseguir por ese sistema raro de mensajería de internet. Yo jamás lo hubiera conseguido, pero el libro está brutalmente complejo. Cómo los abogados, los bufetes, el Código del Capital, pónganle si quieren, lo publicó una editorial medio rara, de lujo el libro, le ha costado a mi hija quién sabe cuánto. Pero en fin, lo que quiero decir con esto es que realmente es una complejidad tremenda. Bueno, hasta ahí, porque no soy experto. Este libro es un libro de tipo jurídico, sociológico más que jurídico. Pero bueno, pasemos al tema este de la, ¿cómo le llaman? La detención oficiosa. Prisión preventiva. Bueno, a mí me entran algunas dudas al respecto y tampoco voy a hablar como experto, pero me llama la atención lo que dijo el ministro Saldívar, y que por cierto no le ha gustado a mucha gente de Morena. Y yo pienso que tiene razón en muchas cosas. Lo digo como un mortal común. Está bien que se detengan a los grandes, por ejemplo, y que pueden pagar fianza. Por ejemplo, el de Pemex, ¿cómo se llama? Que salió. Lozoya. Lozoya, ¿no? Tailman. Está la misma Rosario Robles. Todos eso, ¿no? Por eso está enojado Obrador. Pero yo creo que tiene razón, Saldívar. Hay miles y miles y miles de personas que no pueden pagar y que llevan 10 años o llevan décadas sin que se les dé el juicio, que no llega un juicio. Imagínate la gente de origen indígena. ¿Cuánta gente que no está a lo mejor en estos cargos que se mencionan y que no salen de la cárcel porque no dan un veredicto y que están en prisión preventiva? Yo coincido con Saldívar, por lo menos desde una óptica no jurídica, como ser humano común y corriente. No sé si la vieron la intervención de Saldívar. Fue a Catitla, visitó varias prisiones y quedó horrorizado de la cantidad de personas que están sin emitirse un juicio por el supuesto de la prisión preventiva. Ellos no pueden, bueno, a lo mejor estoy mal, en todo caso estoy dispuesto a escuchar ahí cualquier matiz, pero supuestamente por esa situación. Entonces yo creo que Saldívar, si es la opinión esa de Saldívar en esa dirección, yo estaría de acuerdo en que hubiera una modificación. Si la prisión preventiva es para detener a los grandes delincuentes, perfecto, pero si también te llevas de paso a toda esa gente que no sale Mira, para no ir tan lejos, mi amigo preso político, Eloy Méndez Becerra, ¿cuántos años lleva en la cárcel? ¿Cuántos años? Pues casi todo el tiempo, un poquito más, porque llegó cuando ya estaba Barbosa. ¿Y por qué no? Ahí cayó. ¿Y qué pasó? No se emite ningún juicio, no se emite dictamen. Entonces, lo hablo como mortal, ¿no? Porque no conozco la problemática jurídica, pero yo creo que en ese aspecto no sé si estar a favor de la tesis de que se mantenga la prisión preventiva nada más porque sí. No, me parece bien la idea de Obrador, pero el problema es que, como lo dice Saldívar, hay muchas situaciones que hay que discutir a fondo. Yo estoy de acuerdo con el maestro Sotelo, solo que ese problema viene también desde atrás. Es decir, lo dicho por Saldívar, que sigue siendo válido, es válido también para decir, ese es el problema, o sea, a eso me refiero con que la justicia no llega para los que no tienen. O sea, la justicia
llega para los que tienen. Entonces, ¿Cuántos ricos es exactamente, ninguno. O ahora que, digamos, si hay alguno, pues tiene todos los privilegios, también. Entonces ese es el problema. No sé si con una reforma constitucional y a fondo en relación al Poder Judicial se pueda resolver. Digamos, eso los que saben son ustedes. Amigo, ¿quieres opinar hoy algo sobre esto o ya te acabaste? No, yo digo que estas vacaciones que dieron a los maestros les sirvieron bastante. Tanto el jurisconsulto Sotelo como el economista jurisconsulto Indalecio Güemes. Bueno, yo nada más quisiera decir un poco en esta idea de la filosofía, hablando de los clásicos griegos, que a veces nos hablaban, por ejemplo, de biología, nos hablaban de matemáticas y de valores morales. Es interesante cómo los griegos hacían esta complejidad del pensamiento. Y lo digo porque acertadamente el maestro Sotelo toca desde el punto de vista filosófico algunos temas que tienen que ver con la justicia, con la libertad, con la igualdad. Y me llama mucho la atención porque finalmente este discurso a que hace alusión el maestro Sotelo cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que también hace alusión el maestro Indalecio, de este discurso del magistrado Saldívar, sí da para pensar muchas cosas, pero además pone el dedo en la llaga de lo que está pasando en la justicia en nuestro país. Es decir, ¿cómo es posible que un delincuente de cuello blanco paga una multa y sale libre, y una señora que apenas salió, por cierto, de la cárcel, que su hijo fue a un Oxxo, agarró un gansito y después la señora del Oxxo lo ve, pero el niño lo hace inocentemente y se quedó ahí en la cárcel más de 6 meses? Y hubo una carpeta que armaron y finalmente se pagó por otros mecanismos la conmutación o la conmutación que había determinado el juez. O sea, son esas paradojas y contradicciones de la realidad que vive el sistema judicial en nuestro país, o lo que plantea el propio compañero Delfino. Entonces sí creo que sí es necesaria una revisión profunda del sistema de justicia en nuestro país, las atribuciones del MP. ¿Por qué no? Si yo estoy siendo acusado por despojo, creo que tengo todo el derecho de ir con el MP y dar mis pruebas. Y luego, ¿qué pasa? Que el MP hace sus carpetas, se sigue solito y ya me agarraron y no me dieron chance en primera instancia de aportar, porque el MP tenía el monopolio de todo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se deben de perfeccionar. Ahora, sí es cierto que fue a partir de que efectivamente se da un escrito, una demanda de unos desaparecidos en nuestro país, de maestros desaparecidos, que se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y exigen al Estado que sí es responsable de la desaparición. Y aparte la Comisión Interamericana les dice, ¿sabe qué? Tu sistema judicial es atrasado. Pero no hay, ¿cómo se llama? Pero efectivamente este sistema sí es un avance, pero no ha tenido todo el apoyo técnico, logístico, institucional, de personal, de la profesionalización. Nos falta mucho para avanzar. Y creo que en ese sentido, creo que estas reformas que han salido nos dan precisamente al título de la conferencia de este momento, que es necesaria una revisión total del sistema judicial de nuestro país. Y por otro lado, esta preocupación que hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia nos lleva a que efectivamente falta mucho personal de parte del sistema judicial que da servicio profesional para los detenidos, que no la tienen, porque efectivamente ellos no tienen dinero para contratar un abogado. Tenemos que un defensor de oficio o del Estado lleva a 100, pues no va a tener la misma situación de defensa, y creo que estas son cuestiones que se deben de revisar de manera profunda, y además debe haber un gran presupuesto para evitar este tipo de situaciones.
Por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, ya concluyo ahí, la situación de los indígenas en el país. Son muchos. Y ellos están por condiciones de desigualdad porque no tuvieron un defensor, un intérprete. Y entonces hay una situación de desigualdad en la impartición de la justicia. Y bueno, sí coincidimos, y creo que ahí todos coincidimos, cuando hay indicios y elementos para detener a un homicida, un feminicida, un violador, uno de cuello blanco, creo que el 19 constitucional está operando como debe de ser. Esa sería mi intervención y felicidades a todos estos conjuntos que acaban de estar acá, incluyendo nuestro padre. Yo no sé que nuestro sistema presidencial, el Ministerio Público es expresión del sistema presidencial. Así es, de alguna manera. Creo que cuando el Ministerio Público se vuelve una agencia, una dependencia autónoma, y no porque esté yo en contra de los grupos autónomos, rompe con un equilibrio de garantía de la investigación, porque a ellos les corresponde, en el propio artículo 21 establece bien claritas sus obligaciones, qué es lo que debe hacer, cuándo, cómo se estructura su forma y su ejercicio. Y sin embargo aquí hay unas cuestiones interesantes. Las reformas que se dieron en carácter de justicia, por decirlo más claro y quitar los membretes de artículos, se dan en 2008. Para 2018 tienen que ejecutarse tanto las constitucionales como las leyes secundarias. Y entonces, ¿a quién le toca bailar con la más fea? Andrés Manuel. Entonces dicen, es que entran por aquí, salen por acá, y tú tienes menos detenidos que antes. Y entonces, antes tenías un sistema penal inquisitorio y hoy no, hoy lo tienes oral. Sí, pero hoy lo tienes porque debe ser rápido, tiene que ser práctico, y tu Ministerio Público no tiene ni la intervención económica, y tenemos edificios que se están desarmando, tenemos computadoras que no sirven, no hay peritos que se establezcan en las propias fiscalías, y entonces toda esa carencia, ¿a quién beneficia? Al que tiene el dinero. Quien no lo tiene, se queda, simple y llanamente. Entonces, no me hiciste esta prueba, no responde a estas características, pero entonces quien lleve el chipote más grande de dinero, ese es el que va a salir. Y no estoy diciendo porque lo deje en las dependencias de los juzgados, estoy hablando de quien tenga la capacidad con pruebas distintas y las aporte en contra del propio Ministerio Público. Entonces, por esa razón salen y se fugan. Ahora, aquí el otro punto al que nos vamos a encontrar es que cuando hay vacíos de la propia ley, y entre estas situaciones de una constitución y una ley secundaria, se deja a los juzgados de distrito, que son los encargados de todos los amparos, y cada uno por su libre decisión dice, sí, amparo para efectos, amparo para esto, y les va dando amparos de acuerdo a su criterio, y aún en contra de la propia Constitución. Y entonces se rompe el equilibrio de justicia, se rompe el equilibrio de equidad. Y ahí es donde está lo difícil. Y tienen razón, compañeros, yo no dudo de que debe revisarse de fondo, y de que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que hacer una gira por todos los sistemas penitenciarios, por los centros penitenciarios. Imagínense con qué se encontraría. Yo ahí termino, y es lamentable lo que ocurre, pero hay que seguir. Solo a manera de pregunta,
Es decir, es que siempre estamos con la reforma a la Constitución, etcétera, está bien, ¿no? Digamos. Pero luego los estados, o sea, los estados también tienen digamos, una norma jurídica para impartir justicia, ¿no? Es decir, entonces es uno y el otro, ¿no? Sí, hay leyes estatales y leyes federales. Entonces para el fuero común y para delitos federales hay un código penal, y para delitos estatales también hay un código estatal de Pero son preventivos. En cuanto a ese sistema injusto, ¿no? Ahí es cuando en algunos casos, si una ley estatal referente a un delito se pone en contradicción con una ley federal, ahí sí la puede apagar y la puede enmendar el Tribunal Federal, pero no puede hacerlo de manera directa el Tribunal Estatal, no hay otra dependencia, ¿sí? Sí. Es que era economista. No, todo está bien, es economista. Porque guarda palabras. No, nada más una cuestión. Es decir, yo creo que efectivamente tendríamos que ir a una revisión de estas reformas del 2008 y que se empiezan a implementar en nuestro país 2014 en un proceso de transición hasta el 2019 que todavía sigue en proceso. Pero de hecho 2014 empezó a operar ya, 2015, 16, sí, este proceso. Pero sí se avanzó en términos del Código Nacional Penal. Tiene mucha razón el jurisconsulto Delfino de que los estados tienen sus propios códigos, pero pareciera que a veces esos cambios que se dan a nivel nacional hay un proceso muy lento en los estados. Les voy a poner un ejemplo, el caso del aborto. Ya se legisló en varios estados, Oaxaca, Baja California, y en Puebla no. Entonces sí hay lentitud a veces en ir a la par a nivel nacional. Y creo que en ese sentido sí había que plantear que ahí la Suprema Corte de Justicia ha jugado un papel importante porque crea lineamientos de control constitucional que deben seguir todos los estados. Pero a mí me gusta mucho esta idea de Indalecio porque él se pone a la par y trata de interpretar, y lo hace muy bien, de qué pasa como dijera ahí en este libro, Octavio Paz, de ponerse las agujetas en los zapatos de todos o en los espejos de los demás. Porque creo que efectivamente sí hay una situación real en los penales donde la gente más humilde, como dijo Saldívar, está en la cárcel de manera injusta y que ahí el Estado debe tomar una acción legal, no solamente en las leyes secundarias, sino también constitucionales. Un punto extra. Personas como estas, por ejemplo, alguien que robó en Petróleos de México, alguien que cometió delitos de cuello blanco por transacciones gigantes, no van a irse al penal de Huauchinango, de Tepeaca, se van a ir a otro penal y además van a estar en otras condiciones. Y desde ahí hay una posición desigual. Dice el maestro, bueno, muy buenas. Hay buenas tardes y sí, realmente tenemos muchos comentarios al respecto. Es una situación de fineza para poder atender todos los temas relacionados con la justicia, porque este es uno solo. Hay muchos más. Mencionaban por ahí el asunto de Marín, por ejemplo, del propio Zavala. Entonces, casos así donde van a hacer cosas que a veces no tienen explicación, sin embargo los abogados quieren sacarlos a ellos también. Bueno, el asunto es, el tema está muy álgido, muy bonito, pero complejo, eso es lo real, complejo, pero pues todo tiene su fin. Vamos a ir investigando más al respecto y el asunto para hacer una reforma constitucional, bueno, para hacer
cambiar la constitución política, necesitamos un nuevo constituyente. En el caso de Chile, lamentablemente, se llevó a consulta y perdieron los que ganaron la presidencia. No sé qué haya pasado, pero perdieron los que ganaron la presidencia cuando debió de haber sido al revés. Entonces en México pues hay que preparar el terreno, sí necesita un nuevo constituyente. Muchas gracias, muy buenas tardes y feliz fin de semana.